Hoy es jueves, julio 22 del 2021 y damos gracias a nuestro Dios. Bendecimos la vida de nuestra invitada, nuestra hermana Senia Sánchez desde El Salvador. Hermana Senia, es un placer verla nuevamente y tenerla con nosotros acá para recibir palabra de Dios. Bendecimos su familia, su esposo, su casa y damos gracias al Señor. Le entregamos el tiempo. Bienvenida. Gracias, hermana Iliana. Es un privilegio y qué bueno poder estar nuevamente. Pues estuve hace algunos meses también compartiendo con ustedes y la verdad que les felicito por esa constancia y por ese anhelo de poder ponerse en la brecha, ¿verdad? A favor de otros. Así que les animo para que puedan seguir adelante y va a ser un privilegio esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que han tenido tiempos de glorias, tiempos en los que el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones, han tenido esos tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y esta mañana yo creo que el Señor tiene también algo nuevo para nosotros. Su palabra nos enseña que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y esas misericordias del Señor son las que nos mantienen firmes durante todo el día, ¿verdad? Porque dice que son nuevas cada mañana. Y esta mañana el Señor ponía en mi corazón, bueno, desde que hermana Ileana me compartió para poder tener este tiempo, oraba y le preguntaba al Señor qué podíamos compartir, qué podíamos hablar en este espacio. Y venía a mi mente una palabra, ansiedad. Cómo realmente nosotros como hijas del Señor, como hijos de Dios, enfrentamos ese tipo de situaciones. Y la Biblia tiene muchos episodios, tiene muchos personajes que pasaron etapas complicadas, etapas difíciles emocionalmente. Entonces me llevaba y pensaba, si Dios aún dedica un pasaje, varios versículos a hablar acerca de esta palabra de la ansiedad, entonces es porque Dios está interesado en que nosotros cuidemos nuestra área emocional. Entonces, como mujeres, como hijas del Señor, pasamos dificultades y pasamos ciertas situaciones que a veces nos llevan a poder tener a veces momentos de preocupación, momentos de tensión, momentos de que nos sentimos desesperadas, momentos en que la pérdida de un ser querido, el desempleo, tantas cosas que vivimos a nuestro alrededor que viene y a veces nos traen esas ansiedades, nos traen esos conflictos mentales en los cuales le preguntamos al Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y son tantas situaciones, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos presentarle al Señor en medio de estas dificultades. Así que esta mañana vamos a hablar un poquito sobre cómo vencer la ansiedad o cómo poder presentarnos al Señor frente a estas situaciones. Así que vamos a orar al Señor para comenzar este espacio, este tiempo. Y si usted, bueno, vamos a leer ahí en Mateo 6, del versículo 25 al 34. Esa va a ser nuestra lectura del día de hoy. Pero antes vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, pidiendo que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias esta mañana porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros y lo seguirá haciendo, Señor. Esta mañana queremos abrir nuestros corazones, abrir, Señor, nuestras mentes para poder recibir lo que tú quieres hablar a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me das de poder compartir este tiempo y poder llevar, Señor, una palabra, lo que tú
tienes a través de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de tus hijas. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. Estaba leyendo algunas estadísticas sobre América Latina, sobre si los hombres o las mujeres sufrimos más esta situación de ansiedad. Y en la estadística parecía que nosotros como mujeres tenemos un alto índice, que hay más mujeres ansiosas que hombres. Entonces, quizás podría, unos lo piensan y dicen que a veces por el hecho de que hay responsabilidades en casa, el cuidado de hijos, el trabajo, y todo eso viene a recargar un poquito la ansiedad o algunas situaciones emocionales. Y generalmente las mujeres que pasan o llegan a la edad de 35 años, a veces como que hay un alto en cuanto a estas situaciones. Esas solamente son como estadísticas, ¿verdad? Que se han hecho estudios y se cree que así es la sociedad, ¿verdad? También en América del Norte y lo que es parte de Europa son como hay más posibilidades de que la gente pueda como poder ser afectada con una situación de ansiedad. Entonces hay bastante índices también muy altos en este tipo de países y generalmente también Estados Unidos y parte de Europa. Entonces, ¿por qué hablar de este tema esta mañana? Porque es a veces nosotros tenemos ciertas síntomas a veces que vienen a nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto a esta edad? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Es pecado o cómo lo tengo que enfrentar? Y yo creo que no hay mucho que pudiéramos hablar más sobre estadísticas, sino que estamos tan conscientes de lo que actualmente hemos estado viviendo en el mundo, que es muy reciente, y eso ha subido un poquito más las estadísticas en cuestiones de que hay mucha gente con problemas de depresión, con problemas de ansiedad, con problemas de preocupación, con problemas de inestabilidad emocional. Entonces podemos ver que aún el índice de edad ha bajado hasta adolescentes y podemos ver hasta niños sufriendo este tipo de situaciones. Y la palabra del Señor ha estado ahí siempre para nosotros. Y cuando vamos a la Biblia nos podemos dar cuenta que Dios escribe acerca de esto, algunos síntomas de este trastorno, y comparto esta palabra, hermanas, porque recientemente yo he tenido a alguien de mi familia con un cuidado muy, muy especial acerca de esto, y el Señor estaba hablando sobre estas situaciones que a veces vienen a nuestra vida y que vienen a causa de problemas o de cosas que pasan a nuestro alrededor, o de aquellas cosas que nosotros no podemos manejar, aquellas cosas que a veces se nos salen de nuestras manos, y es ahí cuando le preguntamos al Señor, ¿qué debo hacer? Entonces, algunos síntomas de estos pueden ser una preocupación excesiva sobre las cosas, los sentimientos de miedo, de fatiga, mucha tensión, que muchos le llaman que estás muy estresado, estás muy cansado, ataques de pánico a veces en algunas cosas, y son como algunos síntomas. Pero la palabra del Señor nos lleva, y quisiera leer Mateo 6, 25, 34, donde hay algunos versículos enfocados a esto, y dice la palabra del Señor: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupe diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes cada día y tiene sus propios problemas. Y quisiera traer 5 verdades que encontramos en estos versículos de la palabra del Señor. Y la primera verdad está en el último, en el versículo 33. Cuando nosotros aprendemos a colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿cuál es como esa primer verdad que encontramos en estos versículos? Cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros buscamos primeramente al Señor en nuestra intimidad, en nuestros grupos de oración, en nuestra iglesia, en ese tiempo a solas con el Señor, en esa quietud con el Señor, entonces nosotros vamos a encontrar la paz que necesitamos. Cuando vamos al Señor, todas las demás cosas van a ser añadidas a la bendición de Dios. Nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros negocios, todo lo que está a nuestro alrededor es una añadidura a las bendiciones del Señor. Cuando nosotros entendemos que el primer lugar le pertenece al Señor, entonces hasta entonces vamos a entender que lo demás es una añadidura a esas bendiciones. Pero a veces lo que sucede es que cambiamos el rol. A veces ponemos otras cosas primero y por último dejamos a Dios. Entonces es ahí donde entramos en conflicto con la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, cuando a veces ponemos el trabajo antes que Dios, porque yo tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, entonces es donde se quiebra, podríamos decir, el curso normal de cómo Dios nos ha querido llevar en nuestra vida. Entonces, tenemos que a veces volver y decir, yo creo que yo estoy cambiando el rol y la palabra del Señor es tan sabia y nos lleva a poder tener esos tiempos de sabiduría y entender. Y nosotros entendemos cuando no le hemos dado el primer lugar al Señor. Y cuando estamos hablando del primer lugar para el Señor, es que todo lo que hacemos durante el día tiene que ver con Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Entonces, una de esas primeras verdades es que tenemos que colocar primeramente a Dios en nuestra vida para poder no llegar a un punto de quiebre en nuestras situaciones. No es que no va a pasar, puede ser que llegue, puede ser que pase algunos tipos, porque vamos a ver algunos personajes bíblicos que vivieron este tipo de situaciones. Número 2, otra verdad que sacamos es, tenga una actitud de fe ante la vida. Y el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces, lo demás es una acción de fe. Yo siempre le pregunto a veces a las mamás que tienen hijos adolescentes
y que pasan preocupados por quererle cambiar la vida al adolescente. Y yo siempre les digo, ¿usted es la respuesta o es la solución para el problema de su hijo? Y siempre su respuesta es no. Porque nosotros no somos la solución. La solución es el Señor. Todo lo demás nosotros lo traemos en fe a Dios. Si yo quiero que mi esposo cambie, si yo tengo situaciones en las cuales necesito cambiar, son actos de fe. Si yo tengo un adolescente que ya no sé qué hacer, si tengo un empleado en el trabajo, si tengo un compañero en el trabajo que no sé qué hacer, entonces son actos de fe. Yo tengo que ir al Señor en fe y decir, Señor, esta situación ya yo no la puedo manejar. Y yo no soy la solución para eso. Pero a veces tomamos cosas que no nos pertenecen y nos fatigamos, nos preocupamos y no son nuestras, le pertenecen al Señor. Y esta mañana usted tiene que aprender a depositar al Señor las cargas que no son nuestras, sino que le pertenecen a Dios. Wow, cuando nosotros logramos entender y decir, realmente yo me estoy tomando un atributo que no es mío, sino que es de Dios. Depositar nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Señor y nuestros problemas. Y yo siempre digo, llegamos al límite cuando nuestra fuerza es humana. Hasta ahí nos permiten. De ahí ya no podemos pasar. Y es ahí cuando Dios comienza a glorificarse. Y esa fe inquebrantable en el Señor comienza a actuar en nuestra vida y en nuestras dificultades. También otra verdad que encontramos es, en el versículo 32, confíe en que Dios conoce su necesidad. Dice que los que no son de Cristo se preocupan por llegar al Señor y decirle las cosas, pero dice, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. O sea, que Dios conoce nuestras necesidades. Tenemos que confiar que Dios en su poder, que Dios en esa autoridad divina ya sabe cuáles son mis preocupaciones. Ya conoce mi necesidad, porque Dios es un Dios personal, no es un Dios de grupo, no es un Dios de que va a ser todo para un grupo, porque es un Dios único y es personal. Entonces Dios conoce cuál es esa necesidad que usted en este momento está queriendo que Dios la resuelva y la tome en sus manos. Y es ahí cuando comenzamos a ver los milagros de provisión de parte del Señor. Hasta que nosotros confiamos y decimos, Señor, este es mi problema. Tú ya la conoces. Lo único que tengo que hacer es depositarla en tus manos, porque tú ya la sabes. Y dice que los impíos se preocupan pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero los que confiamos en el Señor, sabemos que Dios va a tomar esa necesidad y va a glorificarse con su poder. Esa es otra verdad que encontramos en estos versículos. También hay una verdad más que podríamos nosotros decir. Vamos a leerla en el versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, dice el versículo 26, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Confíe en la provisión de Dios. Esa es otra verdad que nosotros descubrimos en estos versículos. ¿Cómo puedo confiar en la provisión de Dios? Si yo le doy el espacio quizás para que usted abra el micrófono, usted va a decirme y me va a contar cuántas veces Dios ha sido real en esta promesa para su vida. ¿Cuántas veces Dios ha provisto cuando no hemos tenido nada?
¿Cuántas veces Dios nos ha dado lo que hemos necesitado? Aún a veces hasta para nuestros antojos, decimos. A veces cuando tenemos un deseo que quisiéramos esto o queremos aquello, Dios ha sido fiel. Pero a veces en los momentos de preocupación, en los momentos difíciles, a veces esa confianza como que la perdemos y como que nuestra fe decae. Y entonces tenemos, y la palabra del Señor nos dice que tenemos que ver esas aves del cielo que no siembran, no cosechan, y dice que ni almacenan la provisión, pero el Padre Celestial las alimenta. Y ese ejemplo que el Señor pone acá en estos versículos, está hablando acerca de cuando vemos nosotros esos animalitos, esa creación del Señor, porque son creación de Dios, y podemos ver tan indefensos, y Dios está diciendo, así quiero que confíes en mí. Cuando no estamos totalmente vulnerables ante la presencia del Señor. Cuando somos vulnerables frente a una situación, es ahí cuando el Señor viene y dice que nos arrulla y nos abraza. Y nos trae esa confianza de que Dios va a proveer. Y no es algo, hermanos, hermanas, que tiene que decir, pues entonces me voy a acostar y no voy a ir a trabajar porque Dios me va a proveer. No, no es así. No es como decir, bueno, entonces si ellos no trabajan, entonces no. Dios va a multiplicar lo que ya te dio. Lo que ya tienes, el trabajo viene desde Génesis. Dios, desde que el hombre pecó, pues es la forma en que Dios nos dio para poder sustentarnos y poder vivir y poder sacar adelante nuestras familias. Pero dice que Él va a proveer, o sea, va a multiplicar lo que ya Dios nos dio a través del trabajo, a través de una bendición. Entonces, te va a dar fuerzas. Te va a dar la energía que a veces necesitamos. Y a veces estamos en situaciones en las cuales nosotros decimos, ya no sé más qué hacer. Ya tengo tantas cosas que pagar. Es ahí cuando la provisión del Señor comienza a actuar en nuestra vida. Hay otra verdad, y esa es la que a veces nos angustia, y es el último versículo, dice el 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No supongamos sobre el futuro. ¿Verdad que eso cuesta? Porque siempre estamos pensando, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Aún no recuerdo si es Isaías o Jeremías, que dice que los planes del Señor sobre el cuidado de nuestra vida, aún en nuestra vejez, en nuestras canas, ya están cuidadas por Dios. O sea que aún nuestra vejez ya está en las manos del Señor. Muchos piensan y dicen, ¿qué va a suceder cuando llegue anciano, cuando llegue anciana? ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo me voy a sostener? Dice que aún en tus canas, Dios va a ser tu proveedor. Dios va a cuidar de nosotros. Entonces, es una situación a veces cuando decimos, no, yo tengo que pensar en qué voy a hacer mañana. ¿O qué va a pasar mañana? ¿O cómo voy a enfrentar mañana esta situación? Y nos adelantamos y creemos y pensamos que con preocuparnos y llevarlo a la mente vamos a solucionar el problema. Pero no es así. Entonces es ahí cuando entra el conflicto emocional en nuestra vida. Y decimos, estoy preocupado, estoy fatigado. Hay gente que trabaja porque no por lo sustentarse en lo diario, sino porque está pensando en el futuro y está haciendo lo que puede hacer después y lo está queriendo hacer todo en un día, en una semana, en un mes. Y entonces ahí entramos en esas situaciones de conflictos emocionales.
Pero estos versículos que están acá en la palabra del Señor nos enseñan que el futuro le pertenece al Señor, no a nosotros. Yo no puedo solucionar los problemas de mañana porque yo no estoy ahí, pero Dios sí ya estuvo ahí. Dios ya estuvo en nuestro futuro, está en nuestro presente y Dios ya se adelantó a eso. Pero no es algo que nos corresponde a nosotros, es algo que le corresponde al Señor. Nosotros tenemos que cuidar las bendiciones del Señor. Si Dios le ha dado un trabajo, si Dios le ha dado un negocio, cuide esa bendición y entonces Dios va a cuidar de su futuro. Y Dios, si somos buenos administradores con nuestro tiempo, si somos buenos administradores con nuestra salud, si somos buenos administradores con nuestras relaciones, con nuestro tiempo para el Señor, entonces nuestro futuro va a estar bien porque hemos sido personas que hemos llevado la vida de acuerdo como Dios quiere que la llevemos día a día. Esa es la promesa del Señor. Yo sé que cuesta creer y pensar, no, pero tengo que hacer esto para el día de mañana. Pero cuando la depositamos en el Señor, Dios se encarga de lo demás. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos de personajes que se sintieron en momentos de su vida preocupados, desanimados. Y no es algo que podemos decir, hermana, entonces eso es un pecado. Se vuelve un pecado la ansiedad cuando hay cosas que a raíz de esos problemas, a raíz de esas emociones, podemos cometer, a veces llegar hasta un punto depresivo, llegar a punto, hay gente que se ha quitado la vida y entonces se vuelve, ya es un pecado. La ansiedad. No es que la Biblia nos quiera decir, tú eres fuerte y nunca vas a pasar estas situaciones, sino que tenemos que llevar al Señor esos momentos difíciles o emocionales que quizás estemos pasando. David era un hombre perseguido, era un hombre que lo buscaban para matarlo. Imagínense ahora en día cuando, bueno, en nuestro país que está inseguro El Salvador, hay tantas amenazas. Cuando la gente lo amenaza, lo primero que hace es salir huyendo, irse para otro país, irse para otro lado, pero por el mismo temor. Entonces David vivía en esa angustia también, porque dice que lo perseguían, y no para darle un regalo, sino para matarlo. Y entonces pasó ese tipo de situaciones. Y él escribe en el Salmo 42:11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y entonces dice, pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y cuando yo leía eso decía, como que en el mismo momento que David decía, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué estoy desanimado? En ese momento venía la promesa de Dios para su vida y decía, yo tengo que tomar nuevas fuerzas, tengo que alegrarme en el Dios de mi salvación. Entonces, un gran personaje famoso de la Biblia pasó esta situación. Hay otro personaje como Elías, que todos conocemos la historia cuando Elías se fue a esconder, imagínate. Y una de las síntomas de esta ansiedad es que las personas se aíslan muchas veces, que no quieren ver, no se quieren socializar, no quieren estar con nadie, no quieren ir a la iglesia, sienten vergüenza, sienten temor, sienten que alguien los persigue. Y eso sentía Elías. Entonces, en un momento de eso se fue y vemos todo en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en los capítulos 18 y 19, podemos encontrar toda esta historia emocional de Elías. También encontramos a Jonás, que Jonás en el capítulo 4 dice que se sintió un poquito como enojado con Dios, porque no se le cumplió lo que él quería. Porque él quería que Dios hiciera lo que él sentía en su corazón. Y a veces vienen esos momentos en los cuales viene un poquito de raíz, de amargura a nuestra vida, de enojo a nuestra vida, porque a veces las cosas no nos funcionan como quisiésemos que pasaran. Y a veces nos enojamos con Dios, a veces nos enojamos con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos y decimos, por tu culpa, y empezamos a
a culpar a alguien. Y entonces son esos momentos de desequilibrio emocional que a veces vienen a nuestra vida. Jonás los vivió, pero después ve podríamos decir, el propósito de Dios sobre esa situación. También encontramos en la palabra del Señor a Noemí, una mujer que sufrió la pérdida de su esposo, que sufrió la pérdida de sus hijos, y que no estaba en el país donde ella había crecido, sino que estaba en otro país. Y si nosotros leemos la historia de Noemí, cuando ella regresa nuevamente ya sin sus hijos, sin su esposo, y dice ella misma, díganme amargada, díganme otro nombre, hasta se cambió el nombre de tan decepcionada que estaba. Y a veces lo decimos a veces cuando hay situaciones complicadas en nuestra vida emocionalmente. Noemí pasó ese tipo de situación emocional. Imagínense ustedes perder a su esposo, a sus hijos en un país que no era el de ella. No fue algo fácil. Y ella lo expresó, lo dijo, me siento así, estoy desanimada, ya no soy la misma, ya Dios quizás se olvidó de mí. Imagínate hasta pensar en esa situación, quizás Dios ha venido mal tras mal a mi vida. Y entonces todas esas situaciones no están, digamos que nosotros no estamos en una burbujita de cristal que no nos pueden pasar. Claro, pueden llegar. En este tiempo yo he podido experimentar mucho dolor de separación de familias, de personas muy cercanas a nuestra vida que han muerto, personas muy amadas que Dios se las ha llevado. Y es doloroso, cuesta, duele en nuestros corazones, pero es ahí donde tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, esto ya no está en mis manos, te pertenece a ti. Otro personaje que nosotros pudiéramos ver fue Job. Casi todo el libro de Job nos habla acerca de que perdió todo. Y no solamente perdió a su familia, sino que perdió todos sus bienes. Y a veces hay personas que sufren ese tipo de pérdidas. Y entonces Job nos enseña. Y aún dice en Job 3, del 3 al 4, dice, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Imagínense qué decepcionado estaba Job. Pero más adelante vemos a un hombre próspero y a un hombre que supo superar esta situación. Jeremías fue un profeta, aún le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Porque siempre pasaba lamentándose por todo y dice que en varias ocasiones hasta maldijo su día en que nació. Imagínense. En Jeremías 20, 14, 18 dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Esa fue una declaración de un profeta que Dios usó tanto. Y más adelante podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios lo usa. Entonces, podemos encontrar muchos más personajes. Podríamos encontrar a una Ana. Ana, cuando estaba digamos, en vergüenza cuando no podía tener hijos, pero Dios después puede hacer grandes cosas con ese tipo de situaciones. Así que esta mañana yo quiero concluir este espacio y llevarle a una promesa tan grande que está en Filipenses 4, de 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hará dos cosas. Mire qué interesante. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Dónde comienzan los síntomas de ansiedad?
en nuestros corazones, que son nuestros sentimientos, y en nuestra mente. A veces hay problemas chiquitos, pero en nuestra mente son enormes. Y esta promesa de Filipenses dice que Dios va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Jesús. Así que yo quiero que usted esta mañana tome y haga suya esta promesa de Filipenses. Y dígale, Señor, estoy sintiendo esto, está pasando esto con mi vida, pero ya no puedo hacer nada. Ya te toca a ti. Y entonces Dios va a comenzar a obrar. Y Dios va a comenzar a hacer su obra maravillosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras emociones. Así que depositemos toda nuestra confianza en el Señor y que podamos aferrarnos a las promesas de Dios. Hay tantas promesas para nuestra vida. Hagámoslas nuestras. Están ahí para nosotros. No son para nadie más. Son para usted y para mí. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Que llegue a tiempo, Señor, que llegue en el momento justo cuando lo necesitamos. Si hoy, Jesús, estamos pasando algún momento difícil, alguna crisis, Señor, alguna dificultad, algún dolor, alguna ansiedad, Señor, venimos delante de ti creyendo, Señor, que tú estás en medio de la situación. Te pido que guardes nuestros corazones, que guardes nuestras vidas y nos muestres, Señor, tu fidelidad en medio de toda situación, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias por tu palabra, Señor. En esta hora lo ponemos en tus manos, Dios, y que pueda ser vida en nuestros corazones. Amén y amén. Bendiciones, amadas. Bendiciones, hermana Senia. Gracias por esa preciosa palabra. Cómo vencer la ansiedad en nuestras vidas. Primero, colocar a Dios primero en cualquier situación. Segundo, viviendo una vida de fe. Tercero, Dios conoce tu necesidad. Cuarto, confiar en la provisión de Dios. Y quinto, no hacer suposiciones sobre el futuro. No se adelante, Dios ya llegó, ya fue, regresó y Él conoce lo que tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces lo que más le tememos es lo que más llamamos, porque nosotros estamos, como muchas veces estuvo el siervo Job. Él creía, pensaba y decía, haré esto por si pasa y pasa, y pasó todo lo que temía. Así que nosotros ahora nos vamos a llenar de palabra, de promesa de Dios para nuestras vidas. Gracias, hermana Senia, por esa preciosa palabra. La bendecimos. Damos gracias al Señor por su vida. Gloria